Es decir, que también las carreras en educación deberíamos iniciar la discusión sobre cómo organizar los planes de estudio por ciclos en las carreras que forman a los maestros. Y claro, eso tendría que vincularse con la ciudad como un espacio educador, y aquí es para considerar que la escuela sola no puede, que es absurdo esperar que la escuela determine la moral y la ética de los ciudadanos para el país, que es lo que está en las mentes de todos. Se cree que a la escuela le compete estrictamente y solo a ella formar a los ciudadanos que requiere la sociedad, y no es así. La escuela es solo un aparato que está allí, un aparato que como tal tiene acentos artificiales por su modo de regularse, y que lo notamos, lo observamos con esa dificultad que los niños y los jóvenes viven al tratar de acomodarse, de acoplarse a esas regulaciones y a los códigos propios de la escuela. Pero es el mundo de afuera, es la ciudad, es la vereda, es el poblado, con alcaldes que lideran procesos culturales y educativos, con bibliotecas digitales e impresas bien dotadas, que se puede garantizar que más allá de la escuela podamos lograr esos ciudadanos con criterio, con actitud crítica, con pensamiento crítico que requerimos para avanzar. Por lo tanto, también eso estaría vinculado con la educación ambiental y la conservación de la naturaleza, la consideración de los derechos humanos y el carácter participativo para la convivencia y la interculturalidad, de hacer de la interculturalidad una dimensión también transversal en los procesos educativos, así como considerar ciertas áreas como las matemáticas y las ciencias, pero sin perder de vista la perspectiva sociocultural. La diversificación de la educación media y su articulación con la educación técnica, tecnológica y superior es otro elemento identificado como herramienta de trabajo para la vida, de acuerdo a esta propuesta que adelantó Bogotá. El uso pedagógico de la informática y la comunicación, o el uso pedagógico de las nuevas tecnologías, que implicaría la consideración también de su carácter transversal y no de una asignatura aislada, separada de todos los procesos curriculares que ocurren en una institución formadora. La lectura, la escritura y la oralidad, pues como una tríada inevitable en todo proceso educativo, y la evaluación integral de la educación. Esto fue lo que Bogotá llamó las herramientas para la vida en el año 2008, cuando inicia el proceso de transformación de las instituciones educativas a partir de los ciclos. ¿Por qué el enfoque pedagógico desde los ciclos? Estas son 4 ideas que podemos retomar del documento. El documento o el libro está en el portal del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional. Ahí las personas interesadas pueden bajarlo, está en PDF. Y sería, de un lado, porque el enfoque por ciclo nos permite romper con la atomización y la fragmentación de los conocimientos, en tanto que la reestructuración del currículo y de las pedagogías implica considerar proyectos de trabajo en aras de la integración curricular, sean proyectos de área, de aula, proyectos interáreas, proyectos relacionados con lo que se llama el emprenderismo, que hay muchos en distintas regiones del país, pero que también es bueno llamar la atención sobre la tendencia a aislar los proyectos de emprenderismo de los componentes curriculares.
que para nosotros es algo delicado. Digamos, el asunto es cómo lograr que los proyectos que promueven el emprenderismo estén vinculados con los currículos y no como algo ajeno, paralelo, externo a las dinámicas curriculares. Asimismo, se trata de reconocer que hay una ausencia de sentido en lo que la escuela le propone a los niños y a los jóvenes hoy, cuando sobre todo se orienta el trabajo a partir de currículos únicos, currículos muy taxativos, que resulta pues paradójico porque la ley invoca la flexibilidad, la integración, el diálogo entre las áreas, pero en las prácticas esto no se da y es una pregunta que tenemos que hacernos en las facultades de educación y en las instituciones formadoras. Y es qué pasa si desde la formación en el pregrado estamos promoviendo lo que se invoca en la legislación y leemos las fuentes primarias que lo sustentan como Vygotsky, Piaget, Brunner, Gardner, pero cuando vamos a ejercer profesionalmente lo que hacemos es buscar el libro de texto y hacer del libro de texto el currículo. Este es un asunto que tenemos que discutirlo y me parece que el encuentro con los egresados es muy pertinente en ese sentido. De otro lado, lo que es la subestimación al desarrollo evolutivo, socioafectivo y cognitivo de los estudiantes, porque se ha ido perdiendo esta dimensión en el trabajo con los estudiantes, quizás sobre todo en el sector público por la masificación y aún en el sector privado, porque sabemos que también en colegios privados hay aulas de 40 estudiantes, pero en el sector público encontramos aulas hasta con 50 estudiantes y la masificación neutraliza las posibilidades de construir relaciones emocionales, afectivas con los niños y con los jóvenes y entre los maestros, y nadie puede aprender ni tener iniciativas innovadoras sin afecto. La afectividad y las emociones son una base decisiva para lograr el desarrollo del potencial creativo de todos, de lo cual sí podríamos decir que existe potencialmente, que está allí, pero que la guerra y la desigualdad social no ha permitido el desarrollo de esos potenciales intelectuales que están en los niños y en los jóvenes. El talento de los jóvenes colombianos es increíble, yo lo observo por las distintas regiones en que me muevo, pero la escuela neutraliza ese potencial por factores diversos como algunos que he señalado. Y por lo tanto, la débil transformación en los modos de monitorear los aprendizajes, que es lo que podemos señalar respecto a la evaluación. Lo que hacemos cuando evaluamos es monitorear los procesos de aprendizaje en la medida en que se trata de caracterizar por dónde van los aprendizajes de los estudiantes y si aquello que le estamos proponiendo se está construyendo o no. Esto es la evaluación como proceso retroalimentador a nivel cognitivo y afectivo, lo cognitivo y lo afectivo siempre juntos. De otro lado, es de gran importancia considerar estos criterios en la constitución de los ciclos. De un lado, lo que está en rojo es determinante. Y como estamos en la pregunta de por qué un enfoque por ciclos, por qué lo defendemos, por qué creemos que esa es una ruta muy potente para lograr innovaciones pedagógicas y formar el capital humano que requiere el país en innovación y en investigación, es que definitivamente si no hay equipos pedagógicos en cada ciclo y por lo tanto equipos pedagógicos en cada institución educativa, esto es, si no hay comunidad pedagógica y educativa en cada uno de los ciclos y en cada uno de los niveles, será igualmente imposible que logremos estos retos de avanzar hacia procesos innovadores fuertes. Lo que se propone en el enfoque por ciclos es que a nivel epistemológico
los seres humanos aprendemos conocimientos en lapsos largos y no en lapsos cortos. Por lo tanto, lo que un niño no aprende en el grado de transición, que es bueno decir, y lo repito siempre que me dan la oportunidad, tenemos una actitud muy perversa en relación con este grado en el sector público, y es que ese grado se convirtió en primer grado de primaria. O sea que finalmente el sector público no tiene ni siquiera un grado en educación preescolar. Se ha creído que a la escuela se va a aprender a leer y a escribir y a sumar y a restar y a dividir y a multiplicar, y esto se comienza a inculcar desde el grado de transición cuando los lineamientos emanados por el ministerio señalan cómo en la etapa de preescolar se trata no de áreas sino de dimensiones, la dimensión comunicativa, la dimensión moral, de exploración del entorno, la dimensión vinculada con el desarrollo corporal, la dimensión artística que es tan decisiva en esa etapa inicial de los niños. Y entonces digamos que el enfoque por ciclos ha atacado esa visión que se tiene sobre los grados anteriores a primer grado de primaria. El preescolar es un ciclo que en el sector público no existe todavía, con la excepción de Bogotá, que tiene ya los 3 grados, y de allí la importancia del plan sectorial y de hacer estos estudios, que es mostrar dónde están los vacíos para ayudarle a los tomadores de política a hacerlo con una cierta consistencia. Y ya Bogotá tiene un ciclo de educación preescolar de 3 grados, ahora estamos trabajando de tal modo que funcione como preescolar, que no se confunda con la educación primaria, ¿no? Con los principios filosóficos según los cuales en ese ciclo los niños son muy creativos y la escuela no puede neutralizar ese potencial creativo, sino al contrario, fortalecerlo de tal modo que cuando llegue a primer grado de primaria los niños vivan el deseo de leer, escribir y hacer cosas innovadoras según sean los proyectos innovadores de los maestros. Entonces, lo que el niño no aprende en transición, si un ciclo es transición primero y segundo, que implica tener un equipo pedagógico de maestras o de maestros que se reúnen cada 8 días para hacer el balance de lo que ocurrió en la semana, que identifican juntos dónde están los problemas del proceso y juntos definen las estrategias para acometer dichos problemas, es el trabajo en equipo que garantiza el que los niños le crean a sus maestras y a sus maestros y por lo tanto se garantice un cierto compromiso de trabajo entre los distintos actores en el sistema. Lo que el niño no aprende en transición, lo aprende en primero. Lo que los niños no aprenden en primero, lo aprenden en segundo. En segundo grado habría que hacer un pare para ver si los niños que llegan a segundo tienen ya las condiciones fundamentales a nivel cognitivo, afectivo, emocional para pasar al siguiente ciclo. Es decir, que dentro de cada ciclo habría flexibilidad en la promoción, porque los niños pertenecen a un ciclo y no a un grado. Ese es el criterio. Comenzar a transformar las denominaciones. El niño no está en un grado, sino que está en un ciclo, ¿no? Ahora, el asunto es cómo se articula cada ciclo entre sí. Y eso lo veremos más adelante, pero en general estos criterios son los que tratan de sustentarlo. Este otro esquema señalaría cómo la perspectiva de pensar la escuela desde los ciclos y en el horizonte de lo que sería la innovación continua y permanente, el rol de los directivos docentes es también decisivo.
Ya hablamos de los equipos pedagógicos por ciclos, de la identificación de proyectos innovadores y de investigación liderados por los maestros con sus estudiantes, de las políticas en el uso de textos, digamos, de cómo el enfoque por ciclos apunta también a que sean los docentes los que identifiquen los materiales de trabajo, que consideren que tienen todas las condiciones intelectuales necesarias para producir material de trabajo para sus estudiantes, que por lo tanto consideren que van a permanecer durante gran parte de su vida en un determinado ciclo. Este es otro factor también de gran importancia. Asumir los perfiles pedagógicos para cada ciclo. Es una cosa preocupante lo que vivimos en Colombia, no lo vemos en otros países del mundo, yo particularmente no lo he visto, el que un docente a las 6:40 de la mañana de clase en sexto grado y a las 8:30 de clase en el grado 11. Pongámonos en el lugar de ese maestro que tiene que pensar con los niños de 11 años que están en sexto grado y con los muchachos de 17 años que están en el grado 11. Es realmente muy brusco, abrupto. ¿Qué es lo que se espera con el enfoque por ciclos? Que los profesores de educación media sean de educación media, o que formemos a los profesores que se requieren solo para ese ciclo, y que no los confundamos con los otros ciclos. Hay profesores que han construido identidad con las etapas de desarrollo de los estudiantes. Hay quienes se sienten bien en el ciclo 4 o ciclo 3 que cubre la secundaria, 3 grados o 2 grados de la secundaria, y hay quienes se sienten muy bien estando con los jóvenes adolescentes que están en los grados superiores del bachillerato. Creo que esto ayudaría mucho a bajar la tensión que los maestros vivimos cuando tenemos que saltar de un ciclo a otro. Si bien, claro, las circunstancias hay que reconocerlas, entonces no se trata de llegar a la queja de decir, como esto está desajustado no podemos hacer nada. Mire que lo que dijo el profesor Jurado, que yo doy clases en sexto y en 11, pues no me pida más porque no es por ahí. No se trata de eso, se trata de reconocer las fisuras del sistema, trabajar con las fisuras del sistema, pero a la vez presionando para que el sistema se ajuste y logre los niveles de universalidad que esperaríamos. Bueno, estas son algunas características también de lo que llamamos el enfoque por ciclos y sobre todo tener en cuenta en la base lo que es la autonomía escolar. Lo anterior nos conduce a reconocer este esquema que también es muy complejo. El enfoque por ciclos implica este movimiento circular de una organización institucional donde encontraríamos el PEI, que tendría que explicitar si se acopla a una posibilidad de pensar la escuela a partir de los ciclos, que está insinuado por los estándares básicos de competencia y desde antes, desde el año 2006 con los indicadores de logro. Si ustedes recuerdan, allí no aparecen indicadores por cada grado, ni los estándares vigentes no aparecen por cada grado, sino que aparecen por conjuntos de grados. Pues cada conjunto de grados no es más que un ciclo. Digamos que están dados los elementos para echar a andar iniciativas innovadoras como sería pensar la escuela a partir de los ciclos. Pero el liderazgo institucional es también determinante. Los rectores no pueden seguir siendo solo gerentes de sus instituciones, tienen que ser líderes pedagógicos de sus instituciones. Hay, por supuesto, una competencia administrativa en ellos, pero no puede ser unilateral, el que sea solo lo administrativo separado de lo pedagógico. Tiene que ser un rector que sabe ubicar el panorama de lo que son las corrientes pedagógicas y educativas hoy, para que desde allí tenga criterio
para respaldar a los equipos docentes de cada ciclo y por supuesto involucrarse también en los procesos. Eso lo aprendimos del Premio a la Innovación y la Investigación. Muchos rectores que participan en proyectos con sus maestros o rectores que investigan sobre su propia gestión y que ponen en consideración del premio sus resultados. El proyecto colectivo, el trabajo colaborativo está allí pues siempre determinando el proceso y por supuesto un currículo interdisciplinario que no es sencillo alcanzar, pero tampoco imposible de lograrlo. La pedagogía por proyectos es allí una dimensión orientadora de lograrlo, de lograr currículo interdisciplinario. Y en el centro ponemos en rojo si se trata de pedagogías invisibles o pedagogías visibles. Las pedagogías invisibles son las propias de la pedagogía por proyectos, donde los niños indagan, exploran con sus maestros y van aprendiendo de manera casi natural sin darse cuenta, donde el maestro o la maestra lo que hace es hacer el balance de lo aprendido, explicitar los conocimientos construidos en el desarrollo de un determinado proyecto. Las pedagogías visibles, al contrario, son unas pedagogías que están controladas de manera fuerte por la taxonomía del currículo, tienden a ser pedagogías unilaterales. Pero bueno, se trata de investigar también sobre unas y sobre otras para poder caracterizar cómo estamos trabajando con las escuelas. Este esquema nos permite mostrar posibilidades de los ciclos. Lo que observan como una espiral es lo que se propone. Apostarle a un currículo espiralizado, no un currículo compartimentado, sino un currículo donde se van enlazando los objetos de conocimiento que establecen diálogo entre sí de acuerdo a los proyectos con los cuales se trabaja. Y diría pues que un currículo en espiral solo es posible desde proyectos, porque es lo contrario precisamente al currículo compartimentado. Pero aquí debo decir también que, y para dar tranquilidad respecto a temas como este, un currículo puede ser muy formal, muy taxonómico, muy compartimentado, pero las prácticas pueden ser en espiral. Es decir, que un currículo puede explicitar componentes cognitivos por alcanzar, aprendizajes por construir, pero las prácticas pueden mostrar cómo su desarrollo no se acopla de manera cara a cara con esa estructuración compartimentada del currículo, pero entonces ya depende de las iniciativas innovadoras de los docentes, o sea, cómo transforman el currículo compartimentado en un currículo integral en la práctica pedagógica misma. Lo que está al lado de allá son posibilidades de ciclos. Nosotros decimos que es cada colegio el que debe determinar cuál es la organización de los ciclos. O sea que no habría una determinación nacional para definir los ciclos. Se trataría de tomar los estándares y saberlos mover según los ciclos acordados en cada institución educativa. Y acá en el currículo en espiral, en la base, encontramos 3 ejes que Bogotá identificó como orientadores para lograr la integración curricular. El primer eje es comunicación, artes y lenguajes. El segundo eje es ética y formación ciudadana. Y el tercero es comprensión y transformación de la realidad natural y social. Y los vemos en esta diapositiva.
Ahí tenemos una relación de interdependencia entre estos tres ejes que implican que los equipos pedagógicos de cada ciclo los consideren, que se pregunten cómo lo que están proponiendo cada ciclo o en cada grado dentro del ciclo está impregnado de estos tres ejes, cómo aparecen estos tres ejes de una manera interrelacionada. Y son tres ejes, por supuesto, también determinantes para lo que buscamos en el país. Igualmente, esta otra diapositiva nos ayuda a considerar que las disciplinas son disciplinas escolares en relación con las áreas, que se trata de hablar de las matemáticas escolares, de las ciencias escolares, del lenguaje escolar, en fin, del conocimiento escolar, como dispositivos que provocan a los niños y a los jóvenes a fortalecer los procesos de conocimiento más allá de la escuela. Esto es como lo que hacemos todos los que somos maestros, no es más que sensibilizar a los que asisten a las instituciones educativas, sensibilizarlos hacia el conocimiento, lo cual implica romper con ese otro lugar común que diría, mi rol es enseñar conocimiento, porque no saben. Los que vienen a la escuela vienen porque no saben. A mí me pagan para enseñar, luego enseño. Allí tenemos una visión en contracorriente de lo que se declara en la legislación, sobre todo en el decreto 1860, donde se invoca el enfoque constructivista para pensar el currículo y las pedagogías. Se trata más de reconocer que los niños hoy y los jóvenes hoy requieren son provocaciones para aprender, retos, grandes retos para acometerlos, para vivir el asombro de descubrir el conocimiento según el desarrollo de los proyectos y sobre todo con el uso de las herramientas digitales que son hoy pues una escuela, y es una escuela más potente que la escuela en la que trabajamos. La escuela digital, la escuela de internet es una escuela pública en la medida en que divulga conocimientos de manera pública, y que nuestro reto entonces como profesores, porque eso sí, yo creo que la escuela no va a desaparecer, no va a ser reemplazada, la escuela formal digo, no va a ser reemplazada por el medio digital, pero sí tiene que reconocer la escuela digital como una escuela que está dentro de la escuela formal y que puede desde dentro de la escuela formal abrirse hacia afuera, es decir, que la escuela está afuera, no se trataría ya de la visión endógena, digamos, de ver solo hacia adentro de la escuela lo que la sociedad espera, no, se trata de un puente abierto, ¿no?, que garantiza esa movilidad de los saberes, porque la escuela formal es el lugar para hacer el balance de lo que se está aprendiendo, debe ser el espacio para el foro, el espacio para ponernos de acuerdo en relación con lo que se está aprendiendo. Bueno, pues todo esto tiene que ver con el esquema que está allí señalado. Se trata de reconocer cómo lo que hacemos es poner en otro contexto los saberes disciplinares. ¿En qué contexto? En el contexto escolar. El contexto escolar es el que se mueve también en el contexto digital, porque sobre todo cuando interactuamos con los estudiantes usando la herramienta digital, allí está presente la escuela formal también, no desaparece. Cuando se orientan evaluaciones con el chateo académico, que es muy potente y es una señal para mí de gran importancia para detectar cómo van allí las competencias comunicativas, porque se trata de responder preguntas simultáneamente escribiendo, usando la herramienta digital. Yo creo que es necesario identificar estas estrategias que son innovadoras para tratar de entrar a tono con el mundo digital de los niños y de los jóvenes de hoy. Asimismo,
El eje que se llama ética, proyecto de vida y formación ciudadana presupone estas relaciones que están en la parte inferior. De un lado, la visión histórica y social de lo que somos, de la actividad humana y de la escuela, que también implicaría reconstruir la historia de las ciencias, reconstruir la historia de la matemática, la historia de las lenguas, la historia de lo que aprendemos, para no entrar en frío a estudiar esas disciplinas. ¿Cuál es el proceso evolutivo de aquello que la escuela identifica como esencial en lo que se llama el currículo? Pero que conduce también a las preguntas: ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? Como unas preguntas pues también claves en este engranaje de lo que sería una escuela que se preocupa por responder a los contextos propios, a los contextos auténticos de un país como Colombia, que igualmente consideraría la evolución del pensamiento y el sentimiento de las comunidades, o sea, las necesidades de las comunidades. En el otro eje también están estas características, de nuevo considerar la ciudad como una gran escuela, el ecosistema urbano y el ecosistema del aprendizaje humano como elementos que están allí latentes, la comprensión y la reconstrucción del entorno, cuáles son las apuestas que hacemos para la transformación, y aquí la palabra apuesta es clave también. Se trata de apostar por estrategias renovadoras, y siempre será una apuesta en el sentido de que podemos fracasar con una apuesta y el fracaso hace que busquemos otras apuestas. Eso es lo que nos encanta de ser educadores, el que estamos detectando problemas y a la vez buscamos alternativas para esos problemas. En esta perspectiva, pues, ¿qué queremos? Igualmente, tener en cuenta que se trata de un horizonte social en la elección de un campo posible, que sobre todo a partir de la educación media, los jóvenes con la ayuda de los profesores pueden ir ubicando, y en ese sentido garantizar una mejor articulación con la educación terciaria. Yo les confieso que conozco el documento que tiene el Ministerio de Educación Nacional, ya finalizado hace un año, sobre lo que va a ser la educación media diversificada para el país. Esperamos que no haya una ministra como la que está ahora, el que deje eso guardado, o que la próxima ministra o ministro no se interesen por eso que implicó un recurso humano y económico y se tenga allí porque se dice que están de acuerdo los profesionales del ministerio con que hay que hacerlo, pero el lugar común es: no hay plata, no hay recursos, cuesta mucho porque hay que formar los profesores para ese ciclo. En todo caso, se trata de una educación media diversificada que, como mostraré en otro esquema, señala campos posibles para los jóvenes, como lo encontramos en las preparatorias de México, en los liceos de Chile, Argentina y Uruguay, y en los países europeos, lo que se llama el high school en Estados Unidos, donde el joven después de la secundaria ubica un campo posible y donde cuenta con el apoyo de sus maestros para ir fortaleciendo una posible ruta que no puede ser tampoco unilateral, que se mueve entre competencias generales e iniciación en competencias específicas. Muy bien, vamos a avanzar para terminar con la parte que sigue. Hay un autor español que nos ayuda mucho en esta discusión, alrededor sobre todo de cómo estructurar un currículo en la perspectiva de la innovación,
y de hacer el trabajo pedagógico una continua práctica innovadora y de investigación, que es Jurjo Torres. Jurjo Torres llama la atención sobre, otra vez, no repetir acuñaciones discursivas como si todos supiéramos de qué hablamos. Siempre hay que resemantizar los enunciados, los términos que aparecen en el discurso, en este caso el discurso sobre la educación. Por ejemplo, la acuñación discursiva de la flexibilidad curricular o la flexibilidad educativa. Señala Jurjo Torres cómo el término flexibilidad también se mueve dentro de las empresas, y me llamó la atención el que Torres hiciera esta caracterización aprovechando lo que el profesor de economía señaló hace un rato sobre cómo la escuela se parece algo a la manera como funcionan las empresas, o puede ser muy distante a la manera como funcionan las empresas y la industria. Esto es lo que propone Jurjo Torres para reconocer la polivalencia de los términos, la importancia, siempre insisto, de ubicar el significado que buscamos cuando construimos un discurso o cuando hacemos un planteamiento. Él distingue dos perspectivas en lo que es la industria automotriz, por ejemplo, lo que es el Fordismo, el que se desarrolla en Estados Unidos, que se caracteriza por la producción en serie y la superespecialización del trabajador, pero que, dice él, por la superespecialización se tiende mucho a la individualidad, es decir, cada quien es responsable de lo que le corresponde hacer, responde por la calidad de aquello por lo cual fue contratado. Distinto, dice él, a lo que sería la perspectiva del toyotismo, en donde la producción es controlada y diversa, señala, hay una mayor versatilidad del trabajador y destaca un carácter más cooperativo, es decir, cómo el técnico profesional puede moverse por distintos ámbitos de la industria en la que trabaja. Esta caracterización me llamó la atención, si bien no hay que asumirla de manera absoluta, porque hoy nos encontramos con una permanente transformación del mundo industrial, del mundo de la economía y del mundo práctico, si bien la escuela es la que va más lenta, no se transforma de una manera tan intensa como lo hacemos en el mundo de afuera de la escuela. Y creo de gran importancia recoger esta cita de Bakhtin, porque para todos los docentes es de gran importancia reconocer que solo si se construye comunicación en los procesos educativos es posible considerar innovaciones según sean los problemas que detectamos en las instituciones en las que trabajamos. Vale la pena que la leamos porque resalto mucho este planteamiento bakhtiniano sobre el lenguaje y la comunicación que nos compromete a todos los que somos maestros. También el hablante mismo cuenta con esta activa comprensión preñada de respuesta. No espera una comprensión pasiva que tan solo reproduzca su idea en la cabeza ajena, sino que quiere una contestación, consentimiento, participación, objeción, cumplimiento, etcétera. Los diversos géneros discursivos presuponen diferentes orientaciones. Todo hablante es de por sí un contestatario, en mayor o menor medida. Él no es un primer hablante, quien haya interrumpido por vez primera el eterno silencio del universo, y él no únicamente presupone la existencia del sistema de la lengua que utiliza, sino que cuenta con la presencia de ciertos enunciados anteriores, suyos y ajenos. Todo enunciado es un eslabón en la cadena muy complejamente organizada de otros enunciados. Este principio de comunicación y de lenguaje tenemos que cultivarlo en las instituciones educativas en las que trabajamos, es decir, reconocer a los niños y a los jóvenes como sujetos que pueden introducir réplicas respecto al discurso de uno como maestro, y que cuando introducen réplicas el camino está expedito
para avanzar con ellos con más convicción y seguridad respecto a los aprendizajes que se espera construir. Este esquema nos mostraría la perspectiva holística en la innovación y la investigación en la escuela, considerando estos 4 componentes y subyaciendo lo que sería la educación artística y la educación corporal, lo que llamaríamos competencias y habilidades en la vida. Cómo hacer que haya un permanente enhebramiento entre la lectura, la escritura, la matemática y las ciencias. Y por supuesto, como ya lo señalé también, la dimensión oral. Y terminamos con estos esquemas. Este esquema permite visualizar lo que sería la articulación de la educación y el proyecto social y político, cuestión que está por construirse en Colombia, digo, lo que llamamos proyecto social y político, y la escuela tiene que contribuir en esa perspectiva. El esquema nos mostraría unas competencias básicas y fundamentales que atraviesan todo el proceso, y unas competencias específicas que se iniciarían desde el ciclo de educación media. Aquí solo se señala tentativamente unos campos posibles para la educación media, como serían las humanidades, las artes, las ciencias naturales, las tecnologías, la educación física y los deportes, entre otras modalidades posibles, y la articulación con lo que se llama la educación terciaria, considerando allí lo que es la educación técnica y tecnológica como ciclo, ¿no? Pero también lo que sería la formación en oficios calificados, que también lo observamos en distintos países del mundo, de cómo al terminar la educación media el joven puede fortalecer su competencia en un determinado oficio calificado que ha elegido. Y por supuesto la relación con la educación superior, donde estarían los pregrados y los posgrados. Ahora, lo que está al lado de allá señalaría una relación de entrada y salida respecto al sector productivo y lo que se llama desde el Ministerio de Educación Nacional la educación para el trabajo y el desarrollo humano, entendiendo que no necesariamente todos los jóvenes tendrían que obligatoriamente cursar una carrera universitaria. Nosotros estudiamos para ese documento del Ministerio 5 países, tratando de caracterizar cómo funcionaba el sistema educativo. Esos 5 países nos muestran que solo el 30% de la población, de los jóvenes que terminan la educación media y hacen un primer ciclo, o logran una articulación con la educación terciaria, el 70% se abre hacia el trabajo y el 30% continúa hacia arriba. Pero claro, son países donde no se tiene la imagen de que si no soy doctor no soy nada. Son países donde se asigna un reconocimiento económico y social a los técnicos y los tecnólogos, y aún a quienes tienen un oficio calificado, que siguen educándose más allá de la institución educativa universitaria o del colegio, es decir, donde se ofrecen talleres de actualización en los distintos oficios calificados, algo que tendría que hacer el SENA en nuestro país y que de cierto modo lo hace. Eso existe en todos los países que hemos estudiado. Los países que nosotros vimos fue Canadá, México, Brasil, Francia, Alemania y Singapur. Eso, analizar los sistemas educativos de esos países nos ayudó mucho a comprender cómo hay que iniciar un proceso de darle tranquilidad, para darle tranquilidad a los jóvenes. Eso sí, que el sistema educativo fundamental sea articulado, tenga consistencia y pertinencia, que permita ir rompiendo con ese imaginario según el cual pues hay que ir hasta arriba, hasta el último grado de posgrado, todo el mundo. Cuando todos sabemos y todos los vivimos, hay jóvenes que no quisieran,
que no quisieran hacer una carrera universitaria. Si bien dicen que lo quieren hacer, en el fondo no lo quieren hacer. Ellos quieren otras cosas, cosas más vinculadas con su vida práctica. Ellos quieren viajar, ellos quieren tener ya un trabajo que les permita independizarse de la familia. Pero como es un país tan inequitativo, con tan falta de oportunidades, en efecto se ve la universidad como el único estadio donde uno puede salir de la olla y ser alguien, ¿no? Muy bien, y terminamos con esta estructura en espiral, parecida a la anterior, que señalaría también cómo la innovación tiene que atravesar todo el proceso, desde los niños pequeños con la educación preescolar, con el desarrollo de proyectos con ellos, desde esa base hacia arriba mantener el proceso formativo en torno a lo que llamamos la innovación. Y este esquema nos muestra, es de gran importancia, cómo estos propósitos tienen que alcanzarse partiendo de la base, de las comunidades, es decir, de abajo hacia arriba y no al contrario, no de arriba hacia abajo. Nos ha asombrado lo que ha ocurrido este año con lo que se llama los derechos básicos de aprendizaje. Esos vienen de arriba hacia abajo. No se consultó a las comunidades académicas. Ahora se trata de retomar, estamos dando la discusión al respecto, de seguir trabajando desde la base, con las comunidades hacia arriba. ¿Hacia arriba qué es? El que está arriba legitima, define las políticas, formaliza las políticas, pero a partir de las comunidades. No hay otro modo de construir un país distinto al que tenemos, y no es considerando estas posibilidades. Esta fue la propuesta que se le hizo al Ministerio en el año 2014, iniciando el 2014, que resumo en este esquema, lo que serían las rutas a manera de síntesis para alcanzar procesos de innovación continua y de desarrollo de la ciencia y la tecnología. La cohesión de la educación inicial, ya lo comentamos, el enfoque por ciclos en la educación básica, media y terciaria, las competencias básicas y generales como ejes articuladores, la educación media diversificada sin congestión horaria. Aquí viene el punto, digamos, que el gobierno está tratando de arrancar, jornada completa, jornada extendida, pero aquí habría que decir que no se trata de ponerle más horas a matemáticas, más horas a ciencias para ser mejores en las pruebas PISA. No nos sirve. Realmente lo que requerimos es una flexibilidad en los tiempos escolares. No esto tan apretado que observamos cuando vamos a los colegios. A las 12:20 hay que desocupar porque entra la jornada de la tarde. Y no hay posibilidad de conversar sobre qué fue lo que se hizo en la mañana. No hay posibilidad de que el niño o el joven busque a su maestro porque tiene una duda. Yo eso sí lo rescato de Chile, de los colegios donde hice trabajo con maestros hace algunos años. Los megacolegios y sobre todo los liceos están hasta las 4 de la tarde y los maestros tienen la tarde con sus cubículos para atender a los estudiantes, además de orientar y coordinar proyectos con los estudiantes, proyectos de distinta clase, en artes, en ciencias, en herramientas digitales, en fin. Pero tiempos muy tranquilos, horarios muy tranquilos que permite conversar, donde el afecto y la emoción se da, se manifiesta, se expresa, porque hay interlocución. La escuela en Colombia, así como está realmente, no puede garantizar más calidad que la que existe, lo que muestran los resultados de las pruebas externas. No vamos a pasar más arriba, eso hay que comprenderlo, mientras la estructura del sistema no se ajuste de acuerdo pues a estas propuestas, que además son propuestas no de este equipo que lo hizo, sino de otros equipos, porque el primer capítulo del informe es un estado del arte de 110 trabajos
que se hicieron para el ministerio en los últimos 5 años para resolver el problema de la calidad. Nosotros hicimos un balance de 110 trabajos y allí tomamos muchos elementos que veíamos pertinentes. Es decir, Colombia en educación es un país sobrediagnosticado, no requiere más diagnósticos, están ya las propuestas que se requieren. Lo que se necesita es decisión de política de Estado, no de gobierno, política de Estado para ajustar el sistema educativo. Y tenemos entonces la cohesión de la educación para el trabajo, la correlación con la educación postsecundaria y posmedia, donde estaría el SENA, los politécnicos, la educación superior universitaria, con las competencias específicas, la intensificación de la autoevaluación y el ajuste de la evaluación externa como retroalimentación en la educación básica, media y terciaria, que la educación externa, como las pruebas saber, se vinculen con la formación de los docentes, que retroalimente los procesos pedagógicos y curriculares, porque ese es el sentido de la evaluación, no la evaluación para clasificar a los mejores, los regulares y los más malos. Y por último, lo que sería la legislación para la educación alternativa, que es reconocer que hay en el país en este momento un movimiento de escuela alternativa liderada por familias que se han negado a enviar a sus niños a las escuelas por múltiples factores. Nosotros consideramos que eso tiene que ser objeto de política pública, que el Estado debe apoyar a esas familias que han tomado la decisión de educar a sus hijos juntándose entre ellas, entre las familias. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias.